la idea es, nos quedamos con que es un proyecto exitoso. Ajá. Y no es el MVP, y no es el estándar, porque normalmente un RP estándar no cubre ninguna necesidad de todas las empresas. Me refiero, ninguna empresa trabaja sobre lo estándar. Todos requieren algo. Por lo menos un reporte. Entonces, hay que checar bien esa cosa de qué es un proyecto exitoso. Ya vimos que hay dos puestos que son importantes, uno de los cuales no existe normalmente. Y sigamos hablando tanto de qué es un proyecto exitoso y qué puestos requerimos para que ese proyecto sea exitoso por ambas partes. Vale, bueno, en cuanto al proyecto exitoso, creo que al principio, o en el video anterior, habíamos comentado que cuando se compra o se decide comprar un RP, ya vimos varias fases en videos todavía más atrás, dijimos que se compra porque van siguiendo un objetivo, la empresa. La empresa puede seguir el objetivo de incrementar ingresos, expandirse, reducir, controlar, etc. Pero siempre va un objetivo principal y algunos secundarios. Nunca es uno solo. Siempre es el macro y varios alrededor, circundantes o satélites. Entonces, para decir que un proyecto fue exitoso, fue primero, terminamos el proyecto independientemente de la fecha, digo, si se termina en el tiempo, qué bueno, si no, es terminar y cumplir por lo menos el macro, mínimo el macro, y cualquiera de los satélites adicionales es muy bueno, pero cumpliendo el macro creo que podemos decir que el proyecto fue medianamente exitoso. Si empezamos a cubrir macros, perdón, secundarios o satélites, bueno, el nivel de éxito es mayor. Pero si arrancamos y ese objetivo macro, ¿quién sabe dónde quedó? No es un proyecto exitoso. Ok, vale, bajo ese esquema, pues entonces casi ninguno es exitoso, porque ninguno está correctamente definido. Un proyecto exitoso lo tiene que definir el cliente, ¿no? Porque al final es el que está recibiendo el sistema. Yo, por ejemplo, en algún proyecto me acuerdo que, por ejemplo, el sponsor de parte del cliente está muy involucrado, y a lo mejor yo viendo el proyecto ya a lo lejos, o sea, ya algunos años decía, pues es que a lo mejor no tenía todo lo que a lo mejor pudo aprovechar, ¿no? O a lo mejor la primera visión que tenía, ¿no? Pero él su proyecto lo consideró exitoso porque realmente el punto de interés, que era donde tenía la lana, fue o se liberó, y no sé si siga todavía operando, ¿no? Pero al final para él fue un proyecto exitoso porque al final era su objetivo, tener como que el control de esa parte y lograr como que sus facturaciones o lo que sea, ¿no? Entonces realmente el éxito de un proyecto no lo define el partner, no, claro que lo no. define el cliente. Entonces de repente decimos, oye, pues a lo mejor hay ciertas implementaciones que no deberían, ¿no? Pero al final si el cliente está a gusto, está bien, ¿no? Pero luego yo siento que sí debe tener cierta calidad el proyecto, porque hay veces que, por ejemplo, a lo mejor el cliente, bueno, recientemente vi uno, que por ejemplo el cliente está a gusto con lo que tiene, pero dice, yo me quedé pensando en cómo fue definido, dije, no es lo adecuado, no está bien. No es el del DRP de 300,000 pesos. Entonces yo así como que dije, eso no está bien, y lo externé a mi superior. Dije, oye, va a haber esto. Y bueno, no escucharon, y al final dije, sabes que yo no quiero estar metido en este proyecto, como tú dices, en algún momento tú me lo dijiste, ¿no? Me da vergüenza. Y al final es un problemón, porque al final no está bien hecho. Pero al final, déjame decirte que está feliz. Entonces, déjame decirte que el cliente quedó feliz. El cliente quedó feliz porque él sentía que tenía un descontrol tremendo. Y aunque el RP le dio control, sale porque sí le dio mucho control. Entonces cumplió su objetivo. Sí, pero ¿cuál fue el beneficio real? Aparte de ese control. Bueno, es que... Porque no fue un ingreso mayor. Es el control. Es que nuevamente, ¿cuál era el objetivo? La idea de él sí. Ahí está, controlar. Entonces, ¿lo consiguió? Sí. Ahí está, entonces por lo tanto fue un proyecto exitoso para el cliente. Que ya cuando empieza a tener control, va a empezar a ver otras cosas que por la falta de control no veía, ok. Han pasado cuántos años y creo que sigue con lo mismo, ¿no? Bueno, digo, entonces, no había nada más. Pasaría, ¿no? Pero para él fue exitoso. Porque dice, lo que yo quería obtener al implementarlo, lo conseguí. Ahora, fíjate algo, y retomando el punto de los puestos. Él era el sponsor principal. Él era el sponsor principal. Él era el que pagaba. Claro. Él era el que ordenaba. Él era el que tomaba decisiones. Teníamos acceso directo a él para que tomara las decisiones.
Se le decía esto o esto, y él tomaba la decisión. ¿Pero te acuerdas de su ayudante? Una mujer que conocía perfectamente toda la operación de la empresa. No me acuerdo. Bueno, no voy a decir el nombre, pero la idea es, ella conocía perfectamente, era el usuario clave, ahí era el key user, porque esta persona arrancó desde la venta, llegó hasta la administración y tesorería, pasó por todos los puestos. Mujer, acuérdate, conocía todo, sabía dónde podía haber problemas, sabía los precios, sabía los costos, sabía por qué. Ese era un usuario clave. Tomó su papel, hizo las definiciones correctas para el alcance que querían. ¿Sale? No era técnica para nada, no. Tampoco era contadora, yo recuerdo que no era contadora. Sin embargo, tenía conocimiento del negocio. ¿Qué es lo que pasa normalmente con los key users? A veces el cliente se equivoca y te pone el gerente del área, que no necesariamente es el experto. A veces te pone a la persona que menos trabajo tiene, porque es la que tiene más tiempo de atender a los consultores y le falta conocimiento. Y algunas pocas veces te pone a la persona que debe de ser. ¿Qué sería importante para un cliente tomar en cuenta para definir un key user de un área? Desde el punto de vista de ustedes, ¿qué sería importante? Como comentabas, que se conozca todo el proceso general de su área, cómo interviene o cómo se involucra con otras áreas para recibir información o para entregar información, y también esos posibles cuellos de botella o problemas que puede llegar a tener en su área, donde pueden haber problemas, donde pueden surgir algún tema de riesgo, para que todo eso lo pueda externar con el consultor y se pueda definir bien cuál debe ser el proceso general de todo ese módulo, y también qué pasa con todas esas salvedades o esos casos particulares, y no sean bomberazos que después no se hayan tenido en cuenta y que le estén complicando la operación. Y a lo mejor en algún momento pues se evalúen, si es un caso de 1000, pues le dan prioridad a los otros 999 y no se estancan con un solo paso de todo eso. Pero sí tiene que ser muy importante que conozca bien su proceso y cómo interviene toda su área, y si tiene dependencias con otras o vinculación con otras áreas. La metodología que utilizan los partners y la metodología lo dice, se deberá tener sesión entre el consultor y los key users para establecer los alcances y procesos y procedimientos, ¿no? Y documentar eso. Yo considero que es un error en parte. ¿Por qué? Me voy a sentar con el contador. El contador dice, yo quiero mi catálogo de cuentas así, así, así. Ok, está bien, perfecto. Llegas con el de producción y te dice el de producción, yo necesito llevar este tipo de controles de costo. Ponlo sencillo, cuentas de inventario. Tenemos la cuenta de inventario o tenemos la cuenta de materias primas, producción en proceso, semiterminados, terminados, empacados, bla, bla. ¿Cómo lo quiere producción? ¿Cómo quiere llevar su control de costos? ¿Cómo lo quiere contabilidad? En el catálogo de cuentas del SAT vienen 3 cuentas o 4. Materias primas, terminados, producción en proceso y creo que en tránsito. Si no pones de acuerdo esas dos áreas, uno se va a enojar. Uno va a considerar que su alcance no fue tomado en cuenta y porque no le está dando el número. Entonces, parte de lo que yo considero que está mal de la metodología es tener sesiones con el key user del área. Yo digo que tiene que haber sesiones con los plural. ¿Para qué? Es que yo quiero esto. Y tú nunca me lo entregas. O me lo entregas mal. Y que se arreglen. Y uno como consultor estar viendo ahí, al final, cuál es el arreglo para que ese es el que quede en el sistema. Porque no le vas a dar gusto a uno o no le vas a dar gusto al otro, porque como entre ellos dos no se hablan, no sabes qué quieren y no sabes cómo van a interrelacionarse, cómo se van a integrar. Muchas veces nos ha pasado en los proyectos, que al final la información que emite contabilidad no necesariamente es la que utilizan las áreas. Y tienen que utilizar sus Exceles. Es que ahí entra, bueno, lo que he visto ahorita, que afortunadamente en los últimos proyectos he visto que ya está haciendo un poquito más como el líder de proyecto por parte del cliente, como que ya está entendiendo esa parte, y antes de que lleguemos como que a esas sesiones, o si llegamos a esa sesión y de repente empiezan a surgir estos temas, pasamos como que, ok, hacemos una pausa, no definimos aquí,
primero pónganse de acuerdo internamente, qué necesitas, cómo lo necesitas, entre las dos con el líder de proyecto del cliente, y ya que entre los tres se ponen de acuerdo, ahora sí, retomamos la sesión de definición, y en ese momento ya empezamos a hacer la definición, pero porque ya hubo un previo acuerdo entre ellos. O sea que tú tienes una sesión de análisis, te das cuenta que hay un problema, la detienes, le dices arréglense y me vuelven a hablar, y tomas una segunda sesión sobre el mismo tema después de que se arreglaron. ¿No sería más proactivo? Es que ahí depende. O sea, eso si en esa primera Eso sesión, tendría que estar antes. es que si en esa primera sesión, normalmente es porque ya lo tuvieron que haber revisado antes. Pero si no lo checaron antes y nos estamos dando cuenta en esa sesión de toma de datos o de definición, en ocasiones ahí es donde detectan de que, oye, es que esto no lo teníamos en cuenta. O de, oye, pero es que aquí como, bueno, les damos alternativas. El sistema te lo puede llevar así, así o así, pero tú tienes que definir cuál es el que te sirve. Ahí les va. Y ahí es cuando ellos toman la decisión de, ok, mira, paramos tantito, lo checamos internamente y ya después... Es que eso causa un retraso, eso causa un reuso de horas. Pero que al yo final- nada más quiero mencionar ahí un punto. ¿Te acuerdas que hay una sesión demo al inicio donde muestras todo el sistema a todas las personas? Para que todos sepan, sí factura, sí cobra. Y entonces ya entrar no con la pregunta La sesión de oye, inducción. ¿sirve para esto? ¿Por qué no? Si tú estás educando al cliente sobre cómo funciona un sistema estándar, los alcances que tiene y a partir de ahí hacer el análisis, ¿por qué no haces también una sesión donde le expliques esas situaciones? Para que ellos, en el famoso kickoff, vamos a llegar a tener estas sesiones de esta forma. Previo a esto, ustedes tienen que haber pactado las relaciones o las integraciones de procesos interdepartamentales para que no haya pendientes. Si hay algún pendiente, nos dicen y tomamos la sesión con los dos departamentos al mismo tiempo. Para no Es que hacer eso- doble o triple sesión para lo mismo. Por eso digo, es cuando llega a pasar. Porque normalmente esta sesión que mencionas es la sesión de inducción, donde ahí sí les decimos, integren a todos. Sí, pero, No es pero nada yo me refiero más para los compras, análisis. ventas. Yo me refiero para los análisis por Ajá, sí, proceso. porque de hecho estás antes de los análisis. Y ahí es donde normalmente cuando hacemos la sesión de inducción, Es la misma de Fran. ajá, ahí es donde vamos como que indicando de que, no sé, hacemos la venta y decir, oye, ventas, aquí tienen en cuenta que esto le pega a contabilidad, esto le pega a almacén, como para remarcarles o reforzarles la idea de que ellos tienen que ponerse de acuerdo antes de que lleguemos a esa Y sesión de pronto te datos. sale, ok, realizo una venta y tengo que generar un envío de almacén. Ah, miren, el sistema agarras, creas el pedido de venta, le das lanzar, crear envío de almacén y ya, le llega al almacén para que lo prepare. Y el del almacén, oye, pero sí me va a dar mi hoja que me dan siempre, ¿verdad? ¿Cuál hoja? Sí, mira, es que ellos hacen una hoja en este formato en Excel donde ponen esto y esto, con estos campos, con esta información. Sí me la van a dar, ¿verdad? Porque digo, y los de ventas, eso fueron. Así es. Entonces, De hecho, digo, ahorita, hablando un poquito de esta parte, digo, ¿cómo deben de seleccionar su key user? O sea, eso es como que muy importante porque, como comentabas, al final luego dices, mandan a alguien que a lo mejor no tiene trabajo, o realmente, o al que tiene su última oportunidad para sobresalir en la empresa, si no fue yo. O sea, siempre como que no ponen como que o mandan aquí la user y lo corren ese mismo día. sí, no, o sea, como que no le ponen importancia al key user que tienen que definir. O sea, tiene que ser una persona que esté involucrada, que como tú dices, conozca el proceso y que a lo mejor sea como tal. Y que conozca la integración o interrelación de su proceso con los Así otros es, departamentos. digo, eso es lo que comentaban. Sí se ve una sesión a demo, pero es como muy importante de que ellos como que definan bien su proceso. O sea, normalmente cuando nosotros empezamos una implementación, lo que recomendamos, oye, ¿tienes procesos o ya definiste cómo es tu proceso de trabajo? Porque ahí es donde ellos ya tendrían claro cómo tienen o cómo interactúa Sí. cada área. Y realmente normalmente nosotros hacemos sesiones separadas de análisis, ¿no? Esa es la Entonces de repente como, digo, ahorita las últimas sesiones que tuvimos con esa contadora, ella estuvo involucrada en todas las sesiones y realmente decía, oye, es que eso te afecta a ti y eso te relaciona a ti. Entonces era como que, como tú dices, ella es el sponsor que está Es que- involucrada en el proyecto y está definiendo, y cualquier cosa que ella ve que se dijo en otra sesión y que no se dijo acá, o que se dijo algo que no, dice, oye, eso no lo habíamos definido así, Ajá. así lo vamos a definir y es esto, ¿no? Y toma Es que decisiones. normalmente contabilidad es la que recibe todo. Yo siempre he dicho que el contador tiene que estar en todas las sesiones. ¿No? Digo, pero al final eso tiene que tomarlo mucho en cuenta cuando se elige a lo mejor un usuario clave, que tiene que ser una gente comprometida. O sea, no es de que te voy a mandarlo y hazlo como que te
estoy asignando, ¿no? Tiene que ser una persona que tenga el conocimiento hacia dónde va la implementación, o cuál es el objetivo de esa implementación, y de que realmente pues, sea responsable y que se suba al barco de la implementación, ¿no? Porque si no, no va a funcionar como key user, al final lo van a terminar cambiando. Y el va a ser un cliente, retraso en el proyecto. y el cliente, el dueño, el gerente, el director, quien sea, tiene que tomar en cuenta que va a trabajar más ese usuario, por lo cual tiene que ponerle a alguien a un lado para que tome parte de su carga de trabajo. Porque entonces esa persona, si tiene 8 horas de trabajo y aparte tiene que dedicarle el tiempo a las sesiones, alguna de las dos cosas va a ser mal. Entonces es cuando defines un usuario clave de un área, por su conocimiento, por su control de los procesos, por la información que maneja, tienes que liberarlo un poco de su carga de trabajo. O sea, no nos Ya hagamos llevan tontos. dos personas. Por ejemplo, en el último proyecto que estamos participando son 2 usuarios clave, porque los dos están tomando la responsabilidad y es muy importante el sponsor. Él conoce todo y hacia dónde va el proyecto. Exacto, porque sí, no es un trabajo sencillo estar peleando, discutiendo y aparte haciendo tu trabajo y explicarle a un externo que tiene que 15, 20, 30 días en teoría Para en tu analizar empresa, todo. cómo trabaja la Para empresa. entender. Ahora, ese es el key user a grandes rasgos del cliente. ¿Vale? Una persona que conoce su proceso y cómo se interrelaciona su proceso con los otros procesos de toda la empresa. Que tenga el hambre. Bueno. Ajá. Pero ahora del lado del consultor, del lado del cliente, del partner, digo. ¿Qué tiene que tomar o qué es lo importante que debes de tomar en cuenta para elegir un consultor para una entrevista de ese tipo? Yo creo que algo ideal sería que ese consultor ya haya estado en un proyecto similar en cuanto a características del giro, del negocio, porque eso ya te da como otra visión de saber más o menos qué temas en particular puedes llegar a preguntar más allá como del RP estándar, sino como tener ya idea de estos casos en específico, si es para tema de inmobiliaria, si es para un tema de producción, si es para un tema de farmacéutica, si es para una de químicos, que a lo mejor todas hacen producción, pero son diferentes tipos de producción. Entonces, si el consultor tiene por lo menos un poquito de idea de un proyecto similar, yo creo que se te da un plus como para poder decir, este consultor es el que a lo mejor nos va a ayudar para este tipo de proyecto. Y a lo mejor si quieres que tenga otro consultor que ya después también tenga como ese mismo conocimiento, pues puedes meter a lo mejor a los dos en la parte de la definición o de levantamiento para que ya tengan los dos el nuevo tenga ese conocimiento y el otro pues lo vaya también como que guiando, y en un futuro pues ya tienes 2 consultores que te pueden ayudar para eso. Bueno, allí, voy a decir que casi todos los videos algo, es que la formación, bueno, sí, actualmente en muchas empresas de consultoría se estila así, tengo a alguien que ya ha implementado un sector similar, pero lo correcto sería que dentro de tu equipo de consultoría hay formaciones por rubro, por sector, es decir, tú le capacitas a tus consultores en los sectores para conocer la terminología, los procesos. No es específico, es muy general. Es decir, un entendido del área. Para que cuando tengas que abordar un proyecto, tienes a tus consultores identificados. ¿Quién ya tiene, pues no es la capacitación ni certificación, es como la formación para entender temas de banking, de telecomunicaciones, de producción, de ¿Qué es Kanban? ¿Qué significa Kanban? O sea, ese tipo de cosas. Exactamente. Y no solamente los conceptos, sino hablar el mismo idioma que el cliente. ¿Sí? Y por lo tanto, toda industria en un sector, es cierto, cada empresa es distinta, pero si tú abstraes todas las empresas de un sector, tienen un mismo flujo, o un mismo esquema o estructura parecida, que le llaman más, que la ramifican más, que la especializan más, pero es muy mapeado el sector. Una industria en un sector funcionan casi todas muy similares en el core, y ahí va a haber cosas que las van a hacer peculiares, por eso existen tantas empresas, pero sí como una base, y tus consultores deberían de empezar a tener esa formación. Entonces, cuando tú vas a abordar un proyecto, por ejemplo, del healthcare, pues vas a agarrar qué consultores tienes que conozcan. Es que al final, interrumpiéndote un poquito, perdón, se supone que hay un periodo de preparación del proyecto.
Ujú. Se supone que al momento de que tú ya sabes cuál es el proyecto y hacen la entrega y todo eso, pues deberías de como que a lo mejor, si vas a involucrar a gente que a lo mejor no tiene la experiencia, por lo menos tendrían que tener como que cierto ¿Tiempo de preparación? un tema de preparación para saber conocer un poco de qué le van a hablar para estar preparado para lo que es el análisis, ¿no? Ujú. Entonces ese tiempo de preparación yo lo que he visto es de que realmente en los partes no se da. Es que implica Es tiempo, invertir es tiempo y invertir eso tiempo. es dinero. Claro. Sí, digo, Pero al eso final, es... pero al final, como tú dices, para que a lo mejor alguien que está buscando, como dices, un partner adecuado, pues tiene que ver que, por ejemplo, la gente que va a estar involucrada en el proyecto tenga experiencia a lo mejor en el sector, o por lo menos haciendo implementaciones que le vayan a llevar a buen término del proyecto. Sí, porque eso de conocer el sector es un punto. Está muy complicado. O No sea, es un todos punto. tenemos como que experiencia en todos los sectores. No, claro que no. Entonces, Y mucho menos tampoco. Muchas veces, al igual que en los módulos en el RP, muchas veces los consultores se especializan en un sector, porque un sector es muy complejo. Puedes conocer muchos sectores, pero ser experto en algo. Es decir, ok, hoy entra un proyecto, no sé, de telecomunicaciones y tú llevas 15 años trabajando con empresas de telecomunicaciones. Ah, ya tienes un ¿Te fijas que nunca he expertise. trabajado con empresas de telecomunicaciones? Se dice telco. No, es que sí, simplemente... No, es que, Sí. es que es parte de lo que dices. O sea, es un ejemplo, tienes que aprender el lenguaje. Y eso es solamente una cosa. La otra es, ok, en estricta teoría, uno debe de conocer el sector. Y dos, debe tener cierto nivel de expertise de la herramienta y de procesos. Porque va a entender un proceso de una empresa y lo va a mapear al sistema. ¿Y eso cómo lo obtienes? Con formación y con experiencia. El problema va a ser el siguiente. Cuando un cliente quiere asegurarse que el partner está asignando el mejor recurso posible, sería el proceso de entrevista que hemos visto, Ujú. donde el cliente le va a preguntar en su lenguaje al consultor y lo va a tratar de matar en ese aspecto, de decir, a ver si es cierto que sabes. Tal vez lo conoces por otro nombre, pero quiero que me demuestres el concepto. ¿Cuál sería el problema para el partner? Que tenga gente que pueda cumplir con eso. Pero es que estamos entrando en, Y ya, en temas de preparar a tu equipo. Exacto. Y entonces viene el punto. Preparas a tu equipo. Claro. le das tiempo para prepararse. Le das Claro. tiempo para prepararse. Claro. Y la otra es, regresamos a los puestos principales. El que vendió por algo, ¿no? Sí. Cuando yo estuve en SAP, nos reuníamos una vez a la semana todo el equipo de consultoría. Lluvia de ideas, lluvia de dudas, lluvia de respuestas. Tal vez yo no sea el experto, pero dentro del equipo podemos pensar algo. Puedes medio aliviar el problema de la inversión de conocimiento en tiempo y aprendizaje, llegando al punto que decía Omar al principio. Tienes un equipo. Ese equipo te tiene que ayudar a resolver las cosas. Uh-huh. Por lo cual no se trata nada más de capacitar en un sector, en un módulo, en un modelo de trabajo. Se trata de crear un equipo. Para un partner es importante. Claro. Si del cliente, yo digo, al key user le tienes que dar tiempo, ponerle a alguien atrás para que le quite carga de su trabajo, para poder hacer este trabajo del análisis, dentro del partner, a tus consultores, por muy especializados que estén, o por muy generalistas que sean, va a haber cosas que no vas a ver. Tienes que generar el equipo, como lo hemos hecho anteriormente, donde tú puedas apoyarte en alguien más. Entonces, para el punto de los key users y de los consultores, debe ser gente que trabaje al parejo, gente que hable el mismo lenguaje en la medida de lo posible. Lógicamente el conocimiento no va a ser el mismo. El key user va a tener más conocimiento que el consultor, claro, sobre el proceso interno de la empresa, pero el key user tiene que estar abierto a aceptar nuevas ideas. El consultor del partner tiene que hacer un ambiente donde él llegue a aprender. Voy a aprender cómo trabaja, voy a digerir todo lo que me digan y después voy a ver cómo demonios lo meto al sistema para tratar de lograr lo que me pidieron. Porque la solución es esa, lo que me pidieron, no lo que a veces dicen de
bueno, pues aquí se hace de esta manera y hazle como quieras porque así trabaja. Es que no es tan sencillo porque no es lo que te pidieron. Recordemos que en el video pasado hablábamos que para que un proyecto fuese exitoso debe tener una dirección. Puede ser que él te esté pidiendo algo que se vaya completamente. Por eso mismo están los líderes. Por eso. Entonces no solamente es lo que me pidieron. Lo que te pidieron, alineado a lo y que es que, tenemos. Es que como al final- consultor no vas a decir que no, como consultor tú vas a decir, ok, platícame tu problema. Sí, Ok, desde mi punto de vista lo que él me está pidiendo requiere desarrollo. Claro. Déjale pregunto al Exacto. de arriba si está en el alcance o no y cómo lo pensó él. Sí, y no, y sobre todo, precisamente al hacer esa consulta, puede ser que de acá bote hacia el lado del cliente, su par y lado del cliente, oye, ¿qué onda? Está pidiendo tonterías. No que está Eso no estaba en el alcance. o no estaban al alcance, sí pero va. sí es prioritario. Exactamente, decir, oye, mira, surgió esto. Y se analiza. Ok, sí, se tenía, lo tienes visto. Muy probablemente él tal vez no lo tenga a detalle, pero sí conozca. Y puede decir, sí es una versión, pero tal vez no, o tal vez sí, o puede ser que sea un hallazgo, que también puede pasar. Sí, también puede pasar. Pero él tiene, ahora sí, el objetivo que está persiguiendo y ver y poder saber si lo considera o no. Y tomar la decisión, decir, ¿sabes qué? No. Entonces la linterna tiene que bajar y decir, oye, te entiendo, pero no. Y yo comunicar al otro lado y también el consultor definitivamente estoy de acuerdo, nunca va a decir que no, él va a escuchar, no va a imponer. Exacto. Él va a escuchar, entender el proceso y posteriormente va a proponer una forma de mapear el proceso con el sistema o solucionar algún tema a través del sistema. Y aquí llegamos a un punto bien importante que les ha pasado a algunos de ustedes, tiene que existir ese puesto de super líder, director de proyecto, como le quieran llamar, porque normalmente eso ahorita está llegando al PM. Pensemos que tenemos un PM que conoce el sistema. ¿Pudiera tomar la decisión? Tal vez sí, tal vez no. Pero ¿qué pasa con los PMs que no conocen el sistema? ¿O qué pasa con los PMs que no conocen completamente el sistema? Pensemos que es un problema de manufactura y el PM tiene mucha experiencia en el área de finanzas. De este lado va a decir, ¿por qué va a decir que no? ¿O por qué va a decir que sí si no tiene la Es que experiencia? el tema de... El punto es, el PM no tiene por qué meterse a definiciones. No, exactamente. Y eso es un problema recurrente en todos los países. El tema acá es que la tarea del PM no es definir. El tema del PM es asegurar el correcto cumplimiento, realización de las tareas. Seguimiento. ¿Sí? Ese es su factor principal. Quien define no es él. Para eso o tienes el líder, o tienes el consultor, o tienes el arquitecto. ¿Sale? No es el PM. Ahora, si el PM sabe de la herramienta, tienes un riesgo. ¿Por qué? Porque él, su función no es esa, pero como lo sabe, va a intentar influir o va a sesgarse. Y al planear, va a planear pensando en él como consultor y no como PM, ni planeando hacia la dirección que debe de ser, sino él se va a sesgar y ese es un riesgo. Y es un riesgo que hemos visto. ¿Te acuerdas en cierto partner hace años que un PM llegó y hizo un desarrollo gigantesco? Un montón de desarrollos para un cliente y la mayor parte de las cosas eran estándar. Las hubiera podido cubrir estándar. Era una panadería y ya te recordarás quién es el PM. Sí, era muy amigo tuyo. La idea es, y trabajaba con una chica en esa época. Ajá. La idea es, nosotros, o sea, el PM, si no tiene conocimiento y lo pones a tomar decisiones y no encuentra una respuesta rápida al proceso, es un desarrollo. Y es un desarrollo. Y otro desarrollo. Es que nuevamente... Y a lo mejor ahí es donde entra, porque hace rato lo mencionaron, el arquitecto. Sí. El arquitecto, así como el de Matrix, ¿sale? Sabe todo, accede a todo. Para mí un arquitecto debe saber código, para mí un arquitecto debe saber proceso, para mí un arquitecto debe de saber los procedimientos en el sistema. Y lo más importante, un arquitecto debe saber lo que va a pasar en un futuro en el sistema. Entonces, ese puesto
¿es parte de los proyectos No siempre. o solamente nada más cuando hay algún problema?